Bien, colegas, primeramente agradecer por confiar en nuestras propuestas de formación en la Fundación Ser Maestro. Estamos a- conformando para este año las comunidades, los grupos, para eh, acompañar, para impulsar y para inspirar más innovadores. Vamos a iniciar fuertemente durante el mes de marzo ya con el proceso de mentorías, de acompañamiento a nivel ya mucho más masivo, eh, gracias al convenio que vamos a hacer con varias UGELs de este país y con algunas instituciones también que están trabajando en el campo, en la ruralidad y en las escuelas urbanas también. El día de hoy vamos a desarrollar el segundo taller de formulación de proyectos de aprendizaje con la metodología INO. Ya hemos desarrollado ayer una primera parte, se les ha enviado la grabación del video y a los que no me avisan si no les ha llegado. También se le ha adjuntado temprano este Word, pero hoy día les voy a adjuntar ya mucho más actualizados, el que vamos a trabajar hoy día. Y vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hicimos, de 5 minutos de lo que hicimos ayer, y luego quienes tienen algún avance podamos revisarlo para luego pasar al diseño y el cartel de evaluación del proyecto de aprendizaje. No sé si hay, antes de iniciar alguna pregunta, alguna inquietud. Estamos en la sala, el grupo que se han inscrito. Nos falta dos que se han excusado que por asuntos de que no pueden salir de ICA, algo pasa ahí, pero estamos enviándole la grabación. Ok, vamos a empezar entonces. El día de ayer hemos comprendido lo importante de formular de manera consistente el proyecto de aprendizaje. Antes de eso, hemos tratado de explicar estas capas de la experiencia de aprendizaje que tiene que ver mucho con en qué nivel abordamos nuestra pedagogía, atendiendo sobre todo la demanda del estudiante y por eso se llama experiencia de aprendizaje. No se habla de desarrollo de temas, ¿verdad? No se habla del desarrollo de contenidos, etcétera, etcétera. Ni siquiera el desarrollo de una capacidad o de una habilidad. Cuando hablamos de proyecto de aprendizaje, estamos hablando de una experiencia que como centro tiene al estudiante. Por eso se habla de experiencia, ¿no? No es de ningún modo una clase, no es una sesión solitaria, sino cuando hablamos de enfoque por competencia, estamos hablando sobre todo de experiencia. Pero dijimos ayer que la experiencia tiene niveles, tiene capas para asuntos metodológicos pedagógicos, ¿ya? Aquí no vamos a hacer etimología ni, ¿no? ni oncología sobre las frases o las conceptualizaciones, no. Para asuntos metodológicos en el ecosistema de la ciencia y la pedagogía, experiencia de aprendizaje no intencionado, reactiva, básicamente es la que se da todo el tiempo. Aprendemos todo el tiempo, sin pensarlo a veces. Salimos a la calle, ¿no? Y vamos mirando un letrero, o conversamos con un amigo, nos cuenta una historia. Son aprendizajes permanentes. El cerebro está en constante aprendizaje y evolución. Aún no hagas nada, aún te aburres, más todavía, el aburrimiento es la fuente de la creatividad, como dicen. El cerebro siempre está aprendiendo, siempre está creciendo, eso es irreversible.
Es el único órgano que está constantemente evolucionando, ¿no? Siempre, ¿ah? Siempre. Entonces, salvo pues que haya una enfermedad, son muy, algunas como la de Alzheimer, se degrada el cerebro. Sin embargo, la experiencia de aprendizaje es parte de nuestra vida, ¿no? Sigue, y este conjunto de experiencias que nos toca vivir cuando es intencionada, planificada, con un propósito, ¿no? Con una metodología, con una estrategia, entonces estamos hablando de un proyecto de aprendizaje. Estoy proyectando, ¿no? Estoy proyectando el aprendizaje que quiero que mis estudiantes, ¿no? ¿No? Mis estudiantes, ¿no? Eh, y deseo que vivan, ¿ya? Entonces, bien importante, colegas, que podamos diferenciar experiencia y proyecto, ¿ya? O sea, un proyecto también es una experiencia, ¿no? Sin embargo, en este proyecto de aprendizaje que yo quiero, además que no solo vivan una experiencia intensa, sino que esa experiencia sea un proceso creativo, cuando los estudiantes crean, ojo, cuando son los que crean, no el docente, ¿ah? No. Me refiero, ¿no? Al estudiante, porque a veces se confunden, ¿no? Evalúan el proyecto de innovación en la medida que el docente ha creado, sí, también, pero lo más importante es que el docente crea un ecosistema para que el estudiante crea. Y es ahí donde nosotros llamamos un proyecto de innovación educativa. Es bien importante hacer este remarque. ¿Para dónde apuntamos nosotros con la metodología? ¿No? Con proyectos de innovación, que también son proyectos de aprendizaje, que también son experiencias de aprendizaje. Una tipología de ellos, ¿verdad? Entonces, para formular un proyecto de aprendizaje o innovación, lo que hemos dicho, lo más importante primero es recoger la demanda pedagógica de mi estudiante, ¿no? En el video está muy bien explicado esta parte, ¿no? Lo voy a hacer rápido. Una vez identificada la demanda, es donde yo determino la competencia a seguir, la competencia que voy a desarrollar. ¿Ok? Si, por ejemplo, mi demanda es que implícita, ¿no? No explícita, porque hay dos tipos de identificación de demanda, ¿verdad? La implícita, perdón, cuando un estudiante, por ejemplo, no comenta, no habla, tapa la boca al hablar, es muy tímido. Hay una demanda implícita, te está diciendo, quiero aprender a expresarme oralmente de mi lengua materna con seguridad, sin miedo, eso. Entonces, la competencia que voy a desarrollar para mi proyecto es la expresión oral. Entonces, la primera pregunta que tenemos que desarrollar para formular es esa, es que la que tenemos que responder es esa. ¿Qué competencia voy a desarrollar en mi experiencia o en mi proyecto de innovación o de aprendizaje? Es la primera pregunta. Profesor, tengo un proyecto, le mando mi Word, acá está mi proyecto, pero ¿dónde está la competencia? No dice qué competencia. Es lo primero. Es que es un conjunto de competencias. No. En una experiencia hay que priorizar la competencia. Salvo, pues, que estás con estudiantes que ya son adultos o de alguna manera ya han desarrollado muchos proyectos, ya has hecho una experiencia previa, puedes hablar de 3, 4 competencias a la vez. Eso no quiere decir que la competencia que yo priorizo, pues se impactan entre sí, por supuesto, son sinérgicas, pero para efectos metodológicos, para planificar, necesitamos priorizar, ¿no? Nos podríamos priorizar. Entonces, ahí, colegas, lo importante es que podamos discutir colegiadamente y si de alguna manera hay un diagnóstico que tenemos, ayuda también, que está orientada a la demanda, pues entonces debemos entender que priorizar la competencia es también asumir que cada competencia es un universo, es algo muy complejo, no es un tema, es muy complejo. Bien, vamos entonces a pasar. La segunda pregunta,
la segunda pregunta que vamos a responder para la formulación, ¿no? Es básicamente el objetivo, perdón, el cómo voy a desarrollar la competencia. Si voy a desarrollar expresión oral, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí también en el video ya explicamos este cómo y por qué utilizamos prototipos. Solo diré que en este cómo lo aplicamos el enfoque STEAM para movilizar las ciencias básicas en la experiencia de aprendizaje. Estas ciencias básicas, que son lo que termina el STEAM, tienen una taxonomía muy simple en la cual nos permite plantear la estrategia. Si, por ejemplo, yo digo, ok, mis niños no hablan, la demanda, voy a fortalecer la competencia de la competencia de expresión oral. Entonces, mi prototipo va a ser, por ejemplo, el rincón de la lectura, ¿no? El rincón de la lectura. Entonces yo digo, ok, el rincón de la lectura, pero ese rincón de la lectura, solo para leer en un rincón, cuando el estudiante elige un libro, no es un prototipo todavía. Para que sea un prototipo, tiene que cumplir aquí la movilización de estas ciencias. Ciencia, por ejemplo, ¿no? La ciencia misma. Ok, no es mejor, antes de darle el libro, que ellos investiguen los cuentos de su comunidad. Bueno, ciencia. No es mejor que antes de darle un librero, que ellos construyan reciclado el librero y los espacios. Ok. No es mejor que el rincón lo hagan ellos, no tú, que estructuran los espacios ellos, que eso también sea una experiencia. No es mejor que el arte que rodea la lectura, que en sus dibujos, en las carátulas, en el empaste, etcétera, sean más bien decidida por los docentes, por los estudiantes. Ok. No es mejor que cuantifiquen qué significa ser un librero, qué significa ser un libro, qué significa tener un espacio de lectura. Eso es la matemática. ¿Para qué quieres hacer ese librero? ¿Para qué quieres ese rincón de la lectura? Para contribuir al rescate de la tradición oral de mi pueblo. Ah, muy bien. Y eso es el humanismo. Entonces, prototipo es, sin duda, ¿no?, una manera de movilizar, haciendo, ¿no?, las ciencias y por consiguiente desarrollando la competencia que he priorizado. ¿Ya? La competencia que he priorizado. Muy bien. Dicho esto, colegas, ahora para formular, hemos explicado muy bien en el video por qué, ¿no? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? ¿Qué, cómo y por qué? Y el por qué es un problema exógeno que nos permite identificar el problema a resolver con mi prototipo. Poner una flecha ahí. Ojo, también hemos explicado por qué el problema no son los estudiantes, no son la carencia, ni la falencia, ni lo que le falta al estudiante. El problema es lo que son las causas, el por qué el estudiante manifiesta, entre comillas, algunas dificultades. Acá, por ejemplo, la demanda. Los niños no hablan. Expresión oral es la competencia que voy a desarrollar. ¿Cómo? Con el rincón de la lectura, construyendo mi rincón de la lectura. ¿Ok? ¿Por qué? Ahí dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la demanda? Que no hablan, son tímidos. ¿Por qué? La pregunta nuevamente. ¿Por qué? Porque hay violencia, disciplina vertical en las familias. Eso hace que sean tímidos. ¿No? Okay. Entonces, esto es importante. ¿Ya? El problema exógeno quiere decir que son problemas, ¿no? Son problemas que de alguna manera nos van a permitir desafiar a los estudiantes, ¿no? Desafiarlos. Y a partir de eso ya tenemos el cómo, el qué y el por qué, y eso me va a determinar el desarrollo de mi objetivo, ¿no? Ya hemos explicado esta parte también,
Así que miren el video. Solo diré que para plantear el objetivo tenemos que hacer una narrativa utilizando estos tres variables: qué, cómo y por qué. Por ejemplo, desarrollar el proceso de expresión oral. Expresión oral es la competencia. A través del compendio de mitos y quechuas. Aquí está el cómo, es mi prototipo. Para contribuir en la valoración del idioma ancestral. Este es mi por qué. Ahí está, es el problema, ¿no? En este caso, en estudiantes con quienes de la comunidad ILABE. ¿Dónde? Ya está. Ya tengo el objetivo de mi proyecto, de mi proyecto de aprendizaje o de innovación. Ok, ahora vamos a pasar al diseño, ¿no? A ver, vamos a estar leves. Ya tengo ideado mi proyecto. Ahora voy a diseñar el proyecto, diseño del proyecto de aprendizaje. Y para ello vamos a utilizar un canvas, es decir, una tabla, un cuadro muy práctico que me va a permitir tener en cuenta los procesos, las capacidades de mi proyecto, de mi competencia priorizada, pero sobre todo que este diseño sea consistente con el enfoque por competencia, es decir, que sea una experiencia de aprendizaje. Muy bien. Nosotros tenemos, como ustedes ya saben, vamos a ponerla acá, que para diseñar un proyecto, cualquier sea, el enfoque es por procesos. El enfoque es por procesos. Eso quiere decir que la experiencia tiene un ciclo, un inicio, un desarrollo, un cierre. Eso es básico, ¿no? Para todo. Cuando hacemos sesión, cuando hacemos proyecto, todo. Vamos a poner acá un inicio. Tiene un desarrollo. Vamos a ver acá. Desarrollo. Y tiene además un cierre. Algunos le llaman inicio, proceso y salida. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Un cierre. Algunos le llaman inicio, acá le llaman nudo de la experiencia. Acá en cierre le ponen salida, ¿no? Y si usted quiere ser más técnicos, acá le pones input, ¿no? Le llaman input. Es el input. Acá le ponen proceso. Y acá le ponen output. ¿Ya? Output. Entonces, no importa cómo le denominan, pero lo importante es saber es que es un proceso. Es un ciclo. Tiene un inicio, un desarrollo. Ahora, ¿qué nos dice el currículo? El currículo obviamente nos dice eso. Y entonces acá, a ver. Vamos a mirar el currículo. Y el currículo nos dice también que hay un proceso. Acá está el currículum, el cartel de competencias y capacidades. Y como veremos, por ejemplo, en el 16, Convive, nos brinda
a través de las capacidades o el hito de la experiencia, un ciclo, un proceso. Y entonces ahí, como ustedes verán, dicen, ok, ¿cómo es eso de un ciclo, un proceso? Es decir, que para desarrollar esta competencia, los estudiantes tienen que vivir esta experiencia secuencial. ¿Qué quiere decir? Que esta capacidad les da las bases para esta capacidad. Y esta capacidad le da las bases a esta capacidad. Y así sucesivamente. Y si vamos con escribe, lo mismo. Vamos acá arriba. Por ejemplo, escribe en lengua, tipos de texto en lengua materna. Aquí tenemos, adecua primero. Si hace eso, organiza. Si hace eso, utiliza. Si hace eso, reflexiona. Secuencial. Es decir, es un proceso. Es una experiencia. Y en todas las capacidades no son un conjunto de temas que yo puedo tomar acá. Hoy día voy a hacer esto. No. Esto vas a hacer, pero antes debe ser esto. Y si esto vas a hacer, antes debe ser esto. Por eso, pues, se llama de competencia, habla de experiencias. Entonces, colegas, hay otro elemento adicional, es decir, vamos a volver acá. Eso quiere decir que para yo diseñar mi proyecto, tengo que tomar en cuenta las capacidades en cada momento del proceso. Claro que sí. Es decir, que las primeras capacidades se desarrollan al inicio del proyecto. Las segundas capacidades se desarrollan en el segundo, en el desarrollo, ¿verdad? En el proceso. Y las últimas capacidades del cartel se desarrollan al final. Veamos. Es decir, las primeras capacidades, que es esto de acá, es el inicio. Las capacidades del medio son en el desarrollo, nudo, qué sé yo. Y la última capacidad a la salida, en el desenlace, en el cierre, en el out. Ah, ok. Entonces, el cartel de competencias me prioriza una competencia y me dice cómo desarrollar esa competencia. Pero el énfasis de esta competencia, de esas capacidades, es que es por procesos. Pero no solamente eso, sino que está claramente identificado los momentos del proceso. Pero no solo eso, y aquí vamos a lo fundamental, que cada uno de estos momentos de las capacidades abordan una competencia fundamental, superior. Competencias superiores. Es decir, que son competencias que están en todas las competencias y que deberían movilizarse en todas las competencias. Pero esas competencias superiores, ojo, están en cada cartel. Es decir, ok, ¿eso quiere decir, profesor, que aquí están las competencias superiores? Sí, ahí están. Que son implícitas y explícitas. Que son implícitas y... ¿Por qué implícitas? Por ejemplo, hay implícita. No se nota, pero ahí está. Y explícitas, por ejemplo, como autonomía, que sí está en el cartel. Y te lo han dicho que tienes que transversalizar. Por eso es explícita. Es decir, todo esto tiene que hacer el estudiante, pero de manera autónoma. Es una competencia superior, pero que está explícita, porque lo dice el currículo, ahí está. Pero no es la única competencia superior.
tenemos otras competencias superiores que van de la mano. Y la vamos a identificar en qué momento de la experiencia se desarrolla más. No es que se desarrolla solamente ahí, sino en qué momento de la experiencia sí es clave hacerlo. Como una relación amorosa, ¿verdad? Primero hay que conocernos, después nos casamos. O podemos casarnos y después conocer. Igual, los dos son importantes. Igual la intención de casar tiene que estar. Pero hay un momento clave donde uno conversa sobre el matrimonio. Y el matrimonio se da todo el tiempo. De ahí para adelante. Es lo mismo. Las competencias superiores se van desarrollando permanentemente durante todo. Pero, porque estamos diseñando, ¿ok? Es como uno entrena, si alguien juega fútbol o vóley, ¿no? Uno entrena y dice, ahora te toca matar. Vas a saltar y matar. Solo concéntrate en eso. Pero matar lo vas a hacer en cada momento del partido. Pero ahora, como estamos entrenando, quiero que fortalezcas las piernas y las manos para matar. Sáltalo. Eso no quiere decir que solo vas a matar, que solo vas a hacer eso. No. Permanentemente en la experiencia lo vas a hacer cuando lo necesitas. Es lo mismo. Cuando hacemos planificación y diseño, necesitamos identificar en qué momento del proceso las necesitamos afianzar. Y es ahí en donde vamos mirando las competencias superiores. Ok, vamos mirándolo. En el input, básicamente, lo que tenemos que asegurar es la autonomía. Primero, ojo, la autonomía. Eso es vital. Por eso lo han puesto explícito, porque a veces no queda claro. Cuando vamos mirando la experiencia o las sesiones, este mes hemos acompañado 20 sesiones a profundidad, ¿no? De docentes que están postulando al nombramiento, por ejemplo. Todas las sesiones que veíamos, casi todas, no garantizaban al inicio la autonomía. Lo que en la rúbrica se llama involucramiento, ¿verdad? Pero autonomía es mucho más que involucramiento. Autonomía también es ser consciente de mis limitaciones y mis fortalezas. Autonomía es también ser consciente de lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Autonomía, todo esto, lo que acabo de decir, se encierra con una palabra clave, que es emocionar e inspirar. Y a esto le llamamos microexperiencia. A ver, o sea, profesor, que para desarrollar mi experiencia y diseñar, primero lo que tengo que hacer es asegurar la autonomía. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? Emocionando e inspirando. Aquí está el cómo. Toda actividad tiene que partir de eso. A ver, niños, junten sus cosas, ubíquense cada uno en su sitio, voy a llamar lista. Ok, muy bien, ahora hacer. A ver, atención en la pizarra. Ahí estoy ya mandando, ordenando. No hay manera que el estudiante conecte con tu intención pedagógica. Tiene miedo, está a la defensiva, va a decir lo que tú quieres escuchar. Niños, me ha pasado algo, les voy a contar hoy día. A ver, nos calmamos, ¿sí? ¿Ya? Ok. Cada uno, a ver, los veo, quienes están. ¿Para qué voy a llamar lista si los veo? ¿No? Es alucinante a veces llamar lista, ¿verdad? Entonces, les cuento, ¿no? Como amanecí un poco mal, pero tuve que venir por tales, y les comparto que alguna vez tuviste un accidente desde ese momento, no estás bien, pero que el ser maestro es tu vocación. Y servir es tu vocación. Porque se siente conectado mejor con los estudiantes, es como un alimento positivo. Tu intención es desarrollar la competencia con vida, pero estás emocionándolos
inspirándolos. Convive tiene que ver algo con servir, empatía, tolerancia, importancia del otro, aprender del otro. Y es justamente lo que estás haciendo en este momento. ¿Por qué tiene que ver eso con autonomía? Y es que la autonomía inicia con una pregunta que nos hacemos todos inconscientemente y conscientemente a la vez, si yo quiero estar aquí. Cuando estás en una clase que no te interesa, tu cerebro diciendo, no, no quieres estar acá, pero tienes que estar acá, estás obligado, entonces empiezas a bostezar, pensar otra cosa, distraerte, no quieres estar ahí. O estás desconfiado, no crees lo que te dice, no quieres estar ahí. Cuando uno emociona, inspira, respondes a esa pregunta que todo niño se hace. Quiero estar aquí. Qué interesante. ¿Qué más habrá? ¿Qué haremos? Inspirar y emocionar. Y eso es vital en la autonomía. La autonomía es que el estudiante quiera vivir la experiencia. Le interesa. Por eso hablamos de interés. Le interesa estar ahí. Autonomía. Otra competencia superior tiene que ver con el pensamiento crítico, que es una competencia superior implícita, a diferencia de la autonomía, que es explícita, lo dice el currículo, pero pensamiento crítico no está. En el cartel no está pensamiento crítico. Uno va buscando y dice, oye, pero ¿verdad, no? ¿Y por qué no se evalúan en pensamiento crítico, no, en la rúbrica? Porque es una competencia superior implícita, es decir, que está en todas las competencias. ¿Y cómo hago, profesor, para el pensamiento crítico? Bueno, dos microexperiencias. Pensar estratégicamente, pensamiento estratégico, y dudar y problematizar. Esto es bien importante, porque cuando uno dice pensar críticamente, poco, tiene dos planos, ¿no? Razona primero y luego analiza, infiere, critica, sobre todo duda y problematiza. Todo ese ciclo del pensamiento crítico. Si yo he emocionado, he inspirado, ojo, entonces va a ser muy fácil y natural que los niños sueñen, que los niños piensen estratégicamente, que razonen y digan, ¿no? Ok, aún así mal he venido porque ustedes me sanan, pero quiero que entre nosotros podamos debatir un tema que nos divida a veces, ¿no? ¿Ok? Así que he planteado ese tema, ¿ok? Y nos divide porque no todos están de acuerdo, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para ponernos de acuerdo? Y ahí le estás invitando a pensar estratégicamente. O tal vez tú vienes acompañado de un sabio de la comunidad y el sabio de la comunidad empieza a contar su historia, cómo aprendió el idioma, por qué lo respeta, qué significa. Y luego acá tú le planteas una pregunta, ¿qué podemos hacer para rescatar estas historias? Tú planteas las preguntas, pero quien tiene que responder son los estudiantes. ¿Me entienden? No eres tú. Y ahí es donde va el pensamiento crítico, porque el estudiante va a empezar a razonar y decir, ok, sí, podemos hacer libros, sí, podemos grabar, sí, podemos hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Están pensando a preguntarse. Pensar estratégicamente, soñar. Hay a veces que tradicionalmente ahí nos hemos quedado solo con el pasado, ¿no? Saberes previos. No. Se enseña mejor con los sueños, con las visiones, que con los
con el pasado, que es importante también, por supuesto, pero eso es natural. Los saberes propios salen natural. Tú no tienes por qué motivar ni nada por el estilo. Si yo te digo ahorita, en este momento, a ver, chicos, vamos a hacer una tabla en Excel, ya al toque van a conectar. No necesito decirle, a ver, recuerden un día que han utilizado el Excel. No, es natural. El cerebro, y los que no saben dirán, no sé. Pero otra cosa es decir, a ver, chicos, vamos a hacer estadística política. ¡Wow! ¿Cómo lo haremos? Entonces empiezas a elucubrar, a soñar, decir, podríamos hacer esto de esta manera. Pensar estratégicamente es importante para darle paso al pensamiento crítico. Esa es una parte, pero ahí no termina el pensamiento crítico, porque luego, desde los sueños, desde las visiones, desde las ideas que van saliendo, uno tiene como maestro llevarlos a la duda. Porque nuestra misión como sabios y maestros es sobre todo que duden, porque la duda es justamente el bastión para pensar críticamente. ¿Será A? ¿Será B? Y argumenta por qué no A, argumenta por qué no B, lanza una hipótesis, debería ser así, tal vez es así, lanza un análisis dialéctico, por qué sucede así, por qué sucede de otra manera. Es decir, dudar y problematizar es muy importante para completar el desarrollo de esta competencia superior. Eso quiere decir, colegas, que autonomía y pensamiento crítico, aquí mira, que está en el inicio, quiere decir entonces que son las primeras capacidades de la competencia priorizada, ¿sí o no? Porque estoy en el inicio y por tanto hay dos competencias superiores que la voy a desarrollar y entonces esas competencias superiores van a ayudarme a desarrollar otras capacidades de otra competencia y son estas que la voy a poner acá. Dependiendo de la competencia, yo efectivamente acuñaré aquí las capacidades. Vamos al currículum. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a otro. Por ejemplo, este que es completísimo. Se comunica oralmente en lengua materna. ¿Qué es la competencia? Un ejemplo, ¿verdad? Hemos priorizado la expresión oral. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Las primeras capacidades tienen que ver con primera parte del proceso. Entonces, esto es obtiene e infiere. Voy a copiar. Primero voy a copiar la competencia, ya para tenerlo ahí, completar el ejemplo. Acá voy a poner competencia priorizada. Espérate. Entonces ahí lo pongo ahí. Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Okay? Entonces vamos al currículum. Y acá tienen conjunto de capacidades. Entonces, aquí tengo el proceso. La primera parte de la experiencia está acá. Obtiene, infiere. La voy a copiar. Ahí está. Obtiene, infiere. Ahí está. ¿No es acaso, en nuestro ejemplo, el sabio nos cuenta su historia, ¿verdad? Porque trato de emocionar e inspirar. Entonces los estudiantes obtienen la información de textos orales. Por supuesto, están escuchando, pero están escuchando con emoción. Y obtiene en las capacidades, ojo, es más que escuchar, obtienes interiorizar, es comprender. O sea, una cosa es un dictado y otra cosa es inspirar con un testimonio, ¿no? Lo que llaman algunos, pues, la metodología activa, o Sterling, ¿no? Sterling, no sé por qué le ponen, ¿no?
Es pedagogía testimonial, le llaman hace siglos, ¿no? Ahora le ponen Sterling. No, puede ser, ya lo han mecanizado, pero la pedagogía testimonial como metodología existe, desde la Edad Media, pero existe toda la vida. Los socráticos en la Grecia, el cristianismo siempre ha utilizado la pedagogía testimonial, contando historias, contando testimonios, y a partir de eso la reflexión. No es nuevo. Por eso, importante iniciar con un testimonio, personal o de otro, porque es la mejor manera que los estudiantes obtienen la información. Mucho cuidado con, ¿verdad? Con imponer ese obtiene. ¿Por qué digo esto? Porque he visto sesiones donde dice, profesor, les voy a dar un texto escrito que ya lo he remarcado y a partir de eso van a identificar. No obtiene. Luego la segunda capacidad es infiere e interpreta. A partir de esto, de este testimonio, el estudiante va a pensar estratégicamente qué podemos hacer, dónde lo podemos hacer, por qué lo podemos hacer. Y empieza la duda. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos falta? Porque la capacidad es infiere. Ok, ya estamos bien ahí. Tiene, infiere. Y aquí vamos a poner la actividad. ¿No? Es algo que ustedes van a hacer. Yo no voy a hacer su actividad. Ustedes tienen que plantear la actividad. Van a mirar el video, ¿ya? Yo les voy a dar ejemplos sueltos. Pero ustedes, por ejemplo, aquí testimonio, ¿verdad? Acá planifican. ¿Qué cosa van a planificar? El recojo de mitos, ¿no? Y acá viene la pregunta. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ah? Acá en dudar, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ah? Preguntas claves, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una asamblea, qué sé yo, hay muchas estrategias y ahí ustedes tienen que decir cómo lo van a hacer. Ya está, ya hemos completado, ¿verdad? Ya hemos completado aquí la primera parte de mi proyecto de aprendizaje. Voy a grabar ya. A ver si sus voces se me pierden a veces. Me meto en problemas. Entonces, ok, pero basta, ya está terminada esta primera parte. No, falta algo, porque lo importante en un proyecto de aprendizaje basado en competencia, ¿qué son? Uno, la experiencia, el que estoy haciendo aquí, basado en la competencia, que es esta, movilizando las capacidades, que es esto. Y teniendo como base las competencias superiores, según la rúbrica, que es esto. Ah, muy bien. Y para ello voy a utilizar metodología INO, que me propone, ¿verdad? Un enfoque STEAM y un enfoque por competencias. ¿Qué es esto? Hey, ya está ahí. Entonces, mi actividad está acá, está detallada. Ok, ya existe experiencia entonces. Sin embargo, existe otra cosa más que te exige la evaluación formativa, porque todo eso tienes que evaluar formativamente. No es que solo ellos hagan la actividad, tienen que evaluar formativamente, ¿no? Tienen que evaluar formativamente. Y para eso necesitamos evidencias de aprendizaje. Evidencias de aprendizaje, wow. Es decir, que tengo que demostrar que mis estudiantes obtienen e infieren. Eso tengo que demostrar, eso son evidencias.
No yo demostrar, ¿ah? Aclaro, estoy hablando en nombre de los niños y estudiantes. Los estudiantes tienen que demostrar con evidencias que han logrado eso. Entonces ahí en la primera parte, ¿no? Muy importante, ¿no? Tenemos que asegurar una evidencia, una evidencia. Basta, no se llenen de evidencias, una evidencia, porque esa evidencia la tiene que estar comprendida, trabajada, consciente los estudiantes, no nosotros, también nosotros, pero no solo nosotros, sobre todo los estudiantes. Entonces aquí yo voy a hacer un corte primero para un poco aclarar qué cosa es una evidencia de aprendizaje desde la metodología INO y no solo de la metodología INO, ¿no? Que es que es una evidencia de aprendizaje desde lo que nos dice el enfoque competencia. Dependiendo de cada autor dirán algunos, pero no, ¿no? Ahí hay mucho consenso, sin embargo, lo que cambian son algunos términos, pero la esencia sigue siendo la misma. Para una evidencia de aprendizaje, necesitamos primero tener claridad en la acción, la actuación, como dicen, ¿no? Tenemos que tener claridad a qué? La producción, ¿no? El producto. Nos dice el enfoque de competencia que es un hacer, pero es un hacer siendo, ¿no? Es un ser haciendo, ser, hacer, que tiene que ver con producción consciente, ¿no? Luego tenemos aprendizajes, no, perdón, situación significativa. Es decir, ¿dónde, cómo, con qué significancia, con qué pertinencia, ¿no? Haces esto de acá. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, acá, expone su álbum de mitos, producto, pero no, expone la acción, producto, álbum de mitos. Sí, pero ese expone puede hacerse memorizado y ese ya no es desarrollo de capacidades. Y el álbum lo ha hecho la mamá. Entonces ya no tiene nada que ver con evidencia, es otra cosa. Es un control, digamos, de tarea. Es un control de tarea y quiero escuchar lo que yo te dije que dijeras. Ok, eso no es una evidencia de aprendizaje. ¿Dónde está la diferencia? En la situación significativa. Ah, eso cambia. ¿Y de dónde sale la situación significativa? De esta actividad. Claro, desde ahí. Si tú planteas un proyecto, ya tienes situación significativa. Expone, vamos a poner acá, su plan de recojo de mitos, situación correctiva, en coordinación con los sabios de la comunidad. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Ah, ahí. ¿Hay autonomía? Sí. ¿Cómo va a ser el plan? Hay pensamiento crítico. ¿Cómo va a ser el plan? ¿Qué partes? ¿Dónde vamos a ir? ¿Con quién? Van a construir ese plan. Pero al final la van a exponer. Porque la evidencia de aprendizaje es un hito, es una llegada. Hay evidencia de aprendizaje de proceso, evidencia de aprendizaje de hito. Y lo que necesitamos acá es un aprendizaje de resultados, una evidencia de aprendizaje de resultado, de logro. Y por eso ponemos expone. Pero falta algo más, ¿no? ¿Qué falta acá? Falta el conocimiento. Porque toda acción, por ejemplo, ser, hacer, convivir, convivir. Vamos a poner la calle. Para que el enfoque esté claro, ¿ya? Dice el profesor, a ver. Ser, hacer, convivir y conocer. Ya, vamos a ponerle mayúscula. Claro.
¿sí? Conocer, importante. Y este conocimiento deriva de la acción, de la producción, de la situación. Ok, en Colegio de los Sabios, identificando signos históricos claves, ya está. O hechos históricos, ¿no? Hechos. ¿Está bien hechos con H y sin H? ¿No? O acontecimientos, ¿ya? Tengo una duda, cambio, mejor, ¿ya? Acontecimientos históricos, ya. Ok, entonces la evidencia de aprendizaje tiene ¿cuántos? 4 elementos. Algunos le llaman criterios de evaluación. El ministerio le llama criterios de evaluación. Ok, puede ser componentes, elementos, bueno, va a depender mucho de la capa. Yo lo llamo elementos. ¿Ya? Pueden llamar ustedes, si quieren ser muy pulcros con el ministerio, entonces pueden llamarle criterios de evaluación, ¿no? Entonces aquí, ok, vamos a combinar y voy a plantear mi evidencia de aprendizaje. Expone su plan de recojo de mitos en coordinación con los sabios de la comunidad, identificando acontecimientos históricos, ¿ya? Okay. Nos va a servir eso también para identificar conocimiento histórico, ¿no? Porque no es hablar por hablar. Entonces ya tengo aquí mi evidencia de aprendizaje. Entonces lo pongo aquí. Está. Pone acción, ¿no? Su plan es el producto. Me tienen que plantear un plan. Recojo de mitos, de conexión, ya está completa mi primera parte de la experiencia, de mi proyecto. Estoy movilizando las competencias superiores, lo estoy haciendo desde el enfoque por competencias, tengo mis actividades relatadas para, yo sé lo que quiero lograr y cómo lo voy a demostrar. ¿Está? Evidencia. Vamos al desarrollo. Muy bien, vamos al desarrollo. Y entonces en el desarrollo hay una competencia fundamental, superior, que tenemos que asegurar sí o sí, porque también es parte de la rúbrica de evaluación, pero no solo por la rúbrica, ojo, es parte de la teoría por enfoque de competencias, se centra, dicen muchos autores, en el proceso creativo. O sea, si el estudiante, chico y chica no generan nuevo conocimiento, no construyen y elaboran nuevo procedimiento, no crean nada, no estamos hablando de desarrollo de competencia. Competencia no es asimilar, no es recordar. Eso lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Dictamos o le decimos a la página 4 de internet, de un libro, recogen información, interpretan. No es eso solamente la competencia. Es un desarrollo de baja demanda cognitiva en todo caso. Lo importante es asegurar la creatividad. Y eso es lo complicado, porque justamente, ya eso sí, al 100%, de las sesiones que hemos revisado ahora en las 2 últimas semanas y de los proyectos que siempre realizamos para el concurso del FONDEP, por ejemplo, los chicos no hacen nada, son pasivos, son obedientes. Y entonces es lamentable porque dicen que es un proyecto de innovación y los niños se convierten en un conejillo de indias. Porque quien protocoliza, conduce, orienta, enseña es el maestro.
ese enfoque de enseñanza, de dominio, ya pasó hace 20 años. Estamos en un momento de la neurociencia, ¿verdad? La neurolingüística, la neuropedagogía, la neuroeducación, la inteligencia virtual, etcétera, etcétera, en lo que ya nos está diciendo cómo funciona el cerebro. Y si queremos ir más atrás, ¿no? Incluso en los clásicos como Piaget y Vygotsky sobre todo, ya nos han dicho esta relación de lo cognitivo con lo afectivo, que está potenciado y desencadenado de elementos constructivos. Esa parte no lo leemos, ¿no? No lo leemos esa parte. Entonces, si el estudiante no genera, no crea, ¿ya? No estamos desarrollando las competencias. Y a veces termina en esta primera parte, pero esta es la primera parte. Ahora tenemos que pasar a la creatividad. Y para eso, profesor, ¿cómo? ¿Qué dice el enfoque? Bueno, y aquí sí entra el STEAM. El STEAM es una de las metodologías, y creo que la única, por eso en el mundo se ha transversalizado, que ha superado la ABP, ¿no? La ABP ha terminado siendo pues una pequeña metodología y que está y creo yo, en proceso de extinción, ¿no? El STEAM los ha superado porque el STEAM no solo se conecta con procedimientos y desafíos, sino el STEAM ya te exige integración tecnológica y movilización de ciencias. Siendo además el ABP una cosita muy pequeña del STEAM, que es la ciencia. La ciencia es casi proponer un desafío también, un problema para hipotetizar, pero el STEAM es mucho más. Y es en ese sentido que aquí, para el proceso creativo, tenemos 3 momentos claves que tenemos que garantizar. Crear propiamente, aplicar y evaluar. Crear es igual que diseñar, bosquejar, ¿verdad? Aplicar o elaborar o construir y evaluar o testear, mejorar. Dice, interesante esto de la creatividad. Porque crear no es hacer de manera reactiva, intuitiva. Mucho cuidado con eso. Crear por lo menos tiene que tener un momento de pensar y actuar. Por eso hablamos de crear, idear, diseñar, bosquejar. Y eso que tú, estudiante, has bosquejado desde tu propia iniciativa, pues aplícalo, elabóralo, construyalo. No de lo que yo te digo, es tu propio diseño, tu propia idea. Ahí estamos fortaleciendo un aprendizaje para toda la vida, porque mucho de lo que nosotros hemos pasado en la vida como adultos, de cada 10, 9, de nuestros errores, nuestros fracasos, porque lo hemos tenido todos, son acciones que hemos tomado sin pensar. Hemos actuado y después pensado. Y es justamente en la pedagogía que la creatividad tiene que impulsar esa manera de construir desde el pensamiento, pensar y actuar, ser consciente, planificar, para mirar las energías, los procesos, los recursos, la intencionalidad de lo que estoy haciendo y luego aplicar. Hay que cuidar ese proceso. Luego tenemos evalúa, porque no todo lo que hagamos es perfecto, no debería. Y justamente ahí en donde valoramos el error. Lo que queremos es que fallen, lo que queremos es que haya error, haya vacíos, entre comillas. Justamente queremos que evalúen eso, toman conciencia y reflexionen sobre eso para volver a mejorar su diseño, para volver a reconstruir. En ese proceso cíclico es donde se desarrolla la competencia.
Crear, aplicar y evaluar. Crear, aplicar y evaluar. Crear, aplicar y evaluar. Entonces, colegas, es obvio que esta parte también tiene algunas capacidades afines. Ok, miremos pues. Nos vamos al currículum. Adecua, utiliza. ¿Se dan cuenta? Y adecua utiliza, pues es un proceso creativo. Es un proceso creativo. A ver, perdón, ¿dónde vamos? Ahí. Es un proceso creativo. Ya está. Entonces vamos a copiar las capacidades, ¿no? Ok, muy bien. Utiliza recursos no verbales para verbales en forma estratégica. Organiza, ya, ok, muy bien. Esto lo vamos a poner acá, sí. Estos dos se van a movilizar permanentemente. Ya está. Adecua y utiliza, ¿no? Vamos a hacer una asamblea para ver qué mitos van. Vamos a planificar, vamos a recoger mitos. Y acá, ok, vamos a hacer el diccionario de historias de mi comunidad. O como dice, muy bien, mejor vamos tomando el ejemplo, ¿no? No es diccionario. ¿Cuál es nuestro prototipo? El compendio de mitos de mi comunidad. El compendio, ¿no? El compendio de mitos de mi comunidad. Vamos a diseñar. ¿Cómo será el compendio? ¿Con qué material? ¿Con qué cuentos? ¿Ah? Y luego acá elaboro el prototipo. Y hay una secuencia, paso 1, paso 2, ¿no? Cómo se han planteado ellos. Eso también. Primero, ¿qué vas a hacer? Segundo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Paso 1, paso 2. Tiene que estar clarísimo en este proceso. Para que lo haga de manera metódica y lógica y razonada. ¿Verdad? Y aquí las mejoras, ¿no? Identifica los errores y aspectos a mejorar, ¿no? Y ahí desarrollamos estas dos capacidades. Adecua y utiliza. Vamos a ponerla acá. Es decir, a partir de lo que ellos han recogido, primero escuchado y después recogido, ellos van a adecuar y organizar las ideas de forma coherente, es decir, cómo va a ser el compendio. Va a ir primero la carátula, esta historia, los personajes, el resumen, etc. Y utiliza no verbales recursos, va a decir, ok, pero ese compendio la vamos a exponer, va a ser nuestro apoyo para exponer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cantando, hablando, recitando. Paso 1, van a elaborar su prototipo. Identifica errores, mira, que no se entiende. Entonces, mejor, ¿por qué no hacemos dibujos en el compendio y nosotros los relatamos? Ok, entonces de nuevo diseñemos, ahora elaboremos. Y ahora, muy bien, queda así como está. Pero necesitamos, ojo, una evidencia de aprendizaje. Entonces nos vamos acá. Vamos a ir acá. Lo voy a poner ya. Ok, evidencia de aprendizaje. A ver, de nuevo entonces, me voy a la segunda evidencia y lo pongo acá. Ok, muy bien. ¿Cuál es la acción? Puede ser sustenta, ¿no? ¿Cuál es el producto? Ya tenemos el producto, porque la evidencia en el segundo proceso es el producto. Compendio de mitos de quechuas de mi comunidad. Ya está. Ese es mi producto. Muy fácil. La situación significativa. ¿Cuál va a ser?
¿Cuál es el compendio? Vamos a partir acá. De mitos de mi comunidad. Ya está, ¿eh? Fácil. No es cualquier compendio, son mitos de mi comunidad. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Ah? Para construir una línea del tiempo histórica. Histórica, ¿sí o no? ¿No? Porque primero ya he identificado algunos, ahora ya hay una línea del tiempo, ¿no? Y ahí, o sea, estos mitos pertenecen a la década del 60, este mito es histórica, ancestral, este mito reciente, después de tal acontecimiento, una línea del tiempo. Ya tengo acá. Ok, muy bien, entonces acá sustenta su compendio de mitos quechuas. El compendio de quechuas de su comunidad. Con una línea del tiempo histórico. Ya está. Compendio. Compendio. Ya, ok. Histórico. Entonces ya tengo evidencia de aprendizaje, ¿verdad? Ya tengo. Muy bien. Voy acá, lo grabo acá. Uy, ¿qué pasó? No he copiado, disculpen. Bien, y lo copio acá. Listo. Sustenta. ¿Ok? Sustenta la acción. Compendio de mitos quechuas es el producto. Muy bien. Ya después le voy a decir por qué estoy marcando eso. ¿Ya? Ya estamos. Ya estamos ya completando mi proyecto de aprendizaje. Ahora falta el cierre, la salida. Y aquí hay una competencia superior que también es implícita, ¿ya? Pero que no está pero todas las capacidades la tienen, que es la metacognición. Ya está. La metacognición. Y sabemos muy bien que la metacognición es esa capacidad que tenemos para ser consciente de cómo aprendí, cómo cambié, qué me falta. Es una autoevaluación, pero también es una reflexión y también este proceso se puede hacer de manera colectiva. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos faltó? También, ¿no? También. Ok, muy bien. Entonces, colegas, aquí, listo, acá. Dos, como profesor, la metacognición reflexiona. Entonces, uno, tienes que hacerlo reflexionar, pero también tienes que ayudar a socializar sus productos, a socializar lo que están haciendo. Uno aprende justamente desde cuando uno enseña, ¿verdad? Socializa. Ok, entonces acá hay dos capacidades que tienen que ver con esto. A ver, veamos. Nos vamos nuevamente acá. Interactúa y reflexiona. Ah, sí, por supuesto, ¿verdad? Estos son dos capacidades metacognitivas. A ver, vamos acá nuevamente. Voy a ponerlo acá. ¿Listo? Ahora sí, ¿ve? Interactúa y reflexiona. Interactúa aquí y reflexiona. ¿Qué es lo que justamente vamos a hacer? Reflexión y socialización. Ah, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reflexionar? Vamos a hacer una autoevaluación, ¿verdad? Y coevaluación. ¿Ok? Para ello,
esta autoevaluación y coevaluación, nos vamos a plantear qué aprendimos o aprendí, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? Y otras preguntas que podamos identificar, ¿no? Okay. Y en la socialización, una actividad de impacto. Y quizás ahí podemos ver una feria comunal con los padres, una feria comunal donde los padres puedan escuchar, feria comunal, vamos a poner acá, contando mis contando las historias de los sabios. Puede ser ¿no? Ahí está, todos invitamos a la escuela para que escuchen los niños contar sus historias y enseñando este compendio para que se apoyen también de los compendios para que lo que van contando sea sistémico, no desordenado, sino estructuradamente bien, con ideas, orden y forma. El compendio le va a ayudar a hacer, digamos, una base, ¿verdad? Para que pueda luego expresar. Y entonces me pregunto aquí, digamos, interactúa, reflexión. Claro, es justamente lo que estamos garantizando, ¿no? Ahí en esta actividad. Ok, entonces tenemos en el cierre la autoevaluación y la feria comunal. Ya está. ¿Nos falta qué cosa? Nos falta la evidencia, ¿no? La evidencia. Ok, la evidencia un ratito. Para que se pueda ver mejor. Y ahora nos vamos a nuestra tablita de evidencias. Acá estamos con el cartel, ¿verdad? Esto acá. Voy a copiar, voy a borrar esto de acá y nuevamente, ¿no? Ok. Voy mirando y digo, ok, aquí interactúo y reflexiono. Hace una evaluación, hay una feria. Ah, ya lo sé aquí, ¿no? Entonces le voy a pedir que reflexionen, pero que haga un testimonio. Comparte testimonio de su experiencia en un audio, podcast, podcast, ¿no? Audio nomás, no sé cómo se puede eso. Ya me parece un audio para, okay, para compartir su análisis y aprendizaje. Ese es el conocimiento también, ¿no? Ok. Ya. Listo. Comparte testimonio de su experiencia en un audio. Ese es el, okay, es el producto. Testimonio de su experiencia. Eso es, ¿qué cosa? La situación significativa. Para compartir su análisis y su aprendizaje. Eso es el conocimiento. Ok, muy bien. Ya tengo acá diseñado, ¿no? Cómo vamos a hacer nuestro proyecto. Ustedes dirán, a ver, profesor, me parece interesante y yo estoy viendo además que estamos moviendo la historia. Ah, claro. Entonces, lo que vamos a identificar ahora es una competencia impactada. ¿Qué competencia hemos impactado en esta experiencia? ¿No? El de procesos históricos. Claro. ¿Cómo se llama? Al toque, ¿ves? Es fácil. Muy bien. Mira, hay competencias históricas, por supuesto. Vamos a hacer acá. Vamos a poner acá.
Construye, ¿no? Construye. Aquí. Muy bien. Ya. Vamos a ver cómo van mirándose. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir una columna. Ya. Voy a añadir una columna. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a articular áreas. ¿Ya? Porque estoy haciendo, se comunica, pero como he visto, ¿ya? Como he visto aquí, ¿no? De alguna manera, vamos a ir aquí a poner la otra capacidad, ¿no? La otra capacidad de la competencia impactada. Nos vamos, identificamos, ¿ya? Vamos identificando. A ver, vamos a ver acá. Competencia, entonces, a ver, vamos bajando. Se comunica, se escribe, vamos a leer, escribe. Ah, aquí está. La 17. La 17. ¿Ya? La 17. ¿Ok? Construye interpretaciones históricas. ¿Ok? Voy copiando. Construye. Ah, acá está. Muy bien. ¿Cuáles son las capacidades? Ya sabemos dónde vamos a colocar las capacidades. ¿Cuántas capacidades tiene? Me parece que tiene 3. Entonces, vamos a juntar estas. Ya está. Estas de acá. ¿Ok? Listo. Muy bien. Interpreta críticamente diversas fuentes. Ok, muy bien. Vamos a copiar esto acá. Voy aquí. Interpreta. Ok, ya está. ¿No? Ya está esta capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en este primer momento de la experiencia de mi proyecto, voy a asegurar la movilización de esta capacidad, de interpretar críticamente fuentes diversas. Ya, ok. Vamos con el segundo. Vamos después a revisar ya. Comprende. Comprende el tiempo histórico. ¿No? Comprende los tiempos históricos. Vamos a ver acá. Comprende el tiempo histórico. Okay. Muy bien. Ya está. Y luego el tercero. Vamos acá. Explica y argumenta procesos históricos. Okay. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Explica y argumenta procesos históricos. A ver, revisemos pues. Revisemos si es verdad que esto va a ocurrir. Y si no es verdad, hay que, lo que se llama, ajustar y precisar la evidencia. Y tal vez ajustar un poco la actividad, pero no crear otra actividad. Tenemos que ajustar. ¿Ya? Ok. Muy bien. Vamos mirando. Entonces aquí los chicos van a recoger un testimonio, es decir, van a escuchar un testimonio. Luego va a haber una asamblea donde ellos van a deliberar qué historia va, qué historia no va, etcétera, etcétera. ¿No? Y a partir de eso, obtiene e infiere. ¿No? Obtiene e infiere. ¿Ya? Y entonces, ahí está bien. Pero acá nos dice la capacidad que interpreta críticamente fuentes diversas. A ver, un momentito ya. Ok, entonces dice, interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Fuentes diversas. Entonces, ok, vamos a mirar la evidencia. Dice, expone su plan de recojo de mitos en coordinación con los sabios de la comunidad. Y identificando acontecimientos históricos, ¿no? Utilizando, ¿no?
utilizando fuentes adicionales. No solo. Sí, dime, ¿alguien me quiere preguntar? ¿Aló? Ya. Fuentes adicionales, puedo ponerlo así. O también puede decir así. Expone su plan de recojo de mitos, ¿no? En coordinación con sabios y otras fuentes de la comunidad, identificando conocimientos. También puede ser así, ¿no? Es decir, que va analizando, interpretando si es lo que van a hacer aquí en esta asamblea, si lo que han recogido es válido o no es válido. Muy bien. Ahora vamos al segundo. Comprende el tiempo histórico. Esto es más fácil, porque justamente es lo que queremos hacer, porque nuestra evidencia dice línea del tiempo histórico. Esto se da automático. Muy bien. Explica y argumenta procesos históricos. Es justamente lo que van a hacer. Comparte testimonio de experiencia en audio para promover su análisis y aprendizaje de la historia de su comunidad. Ya está. Ahí lo voy precisando. Ya está. Entonces, colegas, aquí tenemos, digamos, a ver acá. Ya tengo, ok, una capacidad. Ya tengo dos capacidades. Pero ojo, mucho cuidado, colegas. Casi mucha atención porque cuando yo hablo de una competencia impactada, esta competencia impactada es sobre todo para hacer una evaluación diagnóstica de la competencia. Es la evaluación por competencia, ¿no? Nos dicen, profesor, ¿cómo se hace una evaluación por competencias? Y sabemos desde la teoría que la evaluación por competencias solo se hace observando la experiencia. La competencia no se evalúa, en la EBR hablo, ¿verdad? Y también en la superior, ¿eh? No se evalúa con un examen, con un cotejo, no. Se evalúa, sobre todo, observando la experiencia. Y lo que voy a hacer acá es, uno, desarrollar estas competencias, estas capacidades, porque sí tengo evidencias, pero voy a mirar, disculpa, qué tanto han avanzado o han desarrollado estas capacidades durante esta experiencia. Eso es evaluar diagnósticamente, es decir, evaluar la competencia. Ahora, puede suceder dos cosas, que la mayoría no sabe distinguir fuentes diversas y no sabe interpretar las fuentes, pero sí ha recogido los testimonios. A mí, en esta experiencia, lo que me interesa es que obtiene e infiere el texto. No me interesa mucho las fuentes. Si lo hacen, bien. Pero me focalizo en mi evaluación formativa en exponen su plan. Eso es lo que yo quiero. Si realmente expongan, quiero que me expongan lo que van a hacer. Si tiene sentido. Eso es mi orientación, mi retroalimentación. Puedo sugerir, y si me preguntan, ¿qué otras fuentes? Por supuesto. Y a partir de eso voy observando. Puede ser que de los 20 chicos que estoy desarrollando el proyecto, 19 sí saben distinguir. Entonces, esa competencia impactada se convierte en un potencial, porque ya saben. Y cuando ya sabemos, cuando es un potencial, hay que aprovechar positivamente. O puede suceder que de estos 20 chicos no tienen idea de cómo se trabaja con fuentes. Entonces, esta competencia impactada en mi próximo proyecto se convierte en una competencia priorizada. ¿Ok? A ver. Creo que esto es importante porque, claro, me dice profesor, a ver, ¿cómo vamos volviendo a lo que hicimos al primero? ¿Cómo formulo mi proyecto? Identificando la demanda.
Dime ustedes si en esta experiencia que hemos hecho, una vez que hemos desarrollado, ¿no hemos acaso identificado la demanda pedagógica de mis estudiantes? Sí, seguramente no saben, no tienen idea de qué cosa es una línea del tiempo. Es una demanda, enséñame a analizar históricamente de manera lógica, te están diciendo. Y por tanto, mi siguiente proyecto voy a desarrollar interpretaciones históricas. Y para ello, ya no voy a recoger solo mitos. Lo que voy a recoger ahora es hacer un árbol genealógico con mis estudiantes para interpretar línea del tiempo, pero con fuentes. Es decir, van a ir a su familia a recoger actas, fotos, testimonios para construir un álbum genealógico. Y ahí les voy a explicar cómo se diferencian estas fuentes. Es decir, voy a investigar. Para eso voy a hacer tecnología, vamos a tomar fotos, vamos a ordenar en una galería, qué sé yo, pero también voy a analizar los testimonios de los padres. Voy a modelar de alguna manera mi álbum o mi museo familiar, ingeniería, y voy a representar cada momento con un simbolismo, arte, para cuantificar las fechas, matemática. De esta manera contribuyo al reforzamiento de mi identidad cultural. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es cíclico. Entonces, la competencia impactada nos permite, de alguna manera, evaluar. Ojo, no estoy diciendo que también la priorizada se está evaluando, por supuesto que se está evaluando, pero la diferencia que esta priorizada, yo me tengo que asegurar que logren desarrollarla. Y por eso he propuesto una evidencia. Ok, continuamos. Ya tenemos dos capacidades. Ahora vamos a hacer otra tablita. Uno más. Y vamos a hacer, llegamos a la parte final. Y es identificar el propósito. Y otras cosas, el desempeño del proyecto. El desempeño. ¿Cuál es el desempeño que mis estudiantes van a lograr en este proyecto? Ojo, lo que está en amarillo es algo que ustedes tienen que desarrollar más a fondo, ¿no? O sea, cuando dice el profesor, entonces, ¿cómo hago mi proyecto? Ya, empieza a relatar tu proyecto, pero ten en cuenta justamente estas columnas que te va a ayudar. Luego, después ya no vas a necesitar estas columnas. En el FONDEP, lo que te piden, ¿qué cosa es? Tu agregado valor, aquí está. La justificación, aquí está. La evaluación, aquí está. ¿Ok? Así está, ¿no? Sí está. El diagnóstico, ¿dónde sale? Va a salir en función a esta competencia, ¿no? Entonces, en fin. Justo este jueves y viernes vamos a profundizar este proceso, ya utilizando el STEAM con mucho más énfasis. Así que están invitados, me avisan los que quieran participar, ¿no? Que es este proceso, pero con un poquito más de desarrollo, digamos, ¿no? Que no, del STEAM sobre todo, ¿ok? Y entonces, para ir ya al currículum, que nos da desempeños, estándares incluso, tenemos que nosotros proponer nuestro desempeño de esta experiencia que es corta, porque los desempeños que están en el currículo son del año, pues, ¿no? Del logro, ciclo, qué sé yo. Pero aquí necesitamos desempeños de esta experiencia. ¿Cómo planteo el desempeño? Bueno, muy sencillo en realidad. Marco, ¿qué cosa marco? ¿Ah? La evidencia de aprendizaje, las tres. ¿Y qué hago? Ok, muy bien. Voy a ir aquí, a ver si me permiten. ¿Ya? Acá. Ya copié, ¿no? Explica el mundo físico. No, ese no es, disculpen. Aquí está. Lo que he hecho es, ya, ahora sí. Voy a copiar. Aquí está.
Muy bien, entonces si lo junto, hago la narrativa, ¿verdad? De mi desempeño. Aquí está el desempeño. Desempeño no es otra cosa que la gran evidencia, donde se tiene que leer las evidencias específicas de cada momento de tu experiencia. Bueno, la evidencia específica están acá, ¿no? Ahora vamos a mirar. A ver, acá dice sustento, comparto, ok. Expone su plan de recojo, ya. Al finalizar, esto ya es para nosotros, ¿verdad? Y también para ellos, ¿no? Para los estudiantes y para finalizar. Al finalizar este proyecto, se espera que el estudiante, lo voy a poner así, más claro, ¿no? El estudiante pueda exponer, ¿no? Exponer su plan de recojo de mitos en conexión con los sabios y otras fuentes de la comunidad, identificando el cual le permitirá sustentar, ¿no? Sustentar su compendio de mitos quechuas con línea del tiempo histórico, con una línea del tiempo histórico. Y finalmente, compartir sus testimonios de sus experiencias en un audio para, ¿no? Realizando un análisis de su aprendizaje de la historia comunal. Ya está. Listo, ya tengo, esto se puede mejorar, por supuesto, pero ya tengo el desempeño. Ya tengo el desempeño. La evaluación formativa, entonces, colegas, ¿en dónde se sustenta? Primero, en que mi evaluación se basa en preguntas claves que me van a permitir dialogar y apoyar a mi estudiante. ¿Dónde están las preguntas claves? Aquí, expone su plan. A ver, ¿qué partes tiene tu plan? ¿Me la puedes compartir? Sustente su compendio. A ver, explícame cómo hicieron y qué contiene su compendio. ¿Me puedes compartir qué aprendiste? Envíame el audio o hazme escuchar el audio. Ahí están las preguntas claves. ¿Qué cosa va en el repositorio del proyecto? El plan, ahí está. El compendio, el audio, que nosotros llamamos producto, ¿verdad? Dice el director, les estoy adjuntando mis 3 productos del proyecto de cada estudiante, su compendio, su plan y su audio. Pero no entiendo, y el compendio, le mando también mi cartel de evidencias, y ahí está explicado. No entiendo la evidencia, le mando mis actividades en relación a la capacidad y la evidencia. Ok. ¿Ya? Y entonces, finalmente, tenemos que preguntarnos, al finalizar este proyecto, si van a lograr esto, ¿estamos aportando o no al desempeño, sobre todo, de estas 2 competencias? ¿Aportamos o no aportamos? Y estoy seguro que sí. Y a veces lo superamos. La diferencia, colegas, es que este desempeño no ha salido de algo que me da la gana, ¿no? Es decir, porque hemos corrido entre docentes, sino que ha partido básicamente desde las demandas de mi estudiante. Porque mi centralidad son los estudiantes. He identificado la demanda pedagógica de mi estudiante para identificar la competencia que debo desarrollar. Y para ello he propuesto una experiencia de alta demanda cognitiva, crítica, que le va a generar un análisis crítico, autónomo, creativo, donde movilizan las ciencias básicas para generar conocimiento y contribuyen a la humanidad, porque hemos centrado nuestro proyecto en la solución de un problema o promover parte de la solución de un problema. ¿Por qué? Y por tanto, el objetivo de mi proyecto es desarrollar el proceso de expresión oral a través de compendio, mitos, quechua de mi comunidad para contribuir en la valoración del idioma ancestral en los estudiantes del 4º ciclo. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, voy a
recoger testimonios de los sabios de la comunidad, ¿no? Esto me va a permitir que los estudiantes puedan obtener información de textos orales e inferir a partir de ellos en un debate, en una deliberación, con el objetivo de identificar las fuentes y su importancia en el proceso de recojo de información. Mi propósito en este momento es que ellos puedan culminar un plan de trabajo y puedan exponerme. Luego, a partir de eso, van a poner en práctica todo su plan y van a diseñar su compendio de mitos y quechos de la comunidad, en donde van a hacer paso 1, van a medir, cortar, paso 2, van a dibujar, paso 3, van a redactar, paso 4, van a preparar su discurso, qué sé yo. Y luego identificaremos errores y mejores en la coevaluación entre pares, entre equipos, para decir qué puede mejorar o no mejorar y volverán a hacer su proyecto, por supuesto. Esto con el objetivo que adecúan y organicen y desarrollen las ideas de forma coherente en este álbum o este compendio. Y luego, para el momento de la exposición, puedan utilizar recursos verbales y no verbales. Pero no solo es un manejo de cuentos, lo que queremos también es que comprendan cómo los cuentos también nos grafican un tiempo histórico. Para ello, estamos trabajando con ellos, ¿no? Un proceso de sustentación de sus compendios a la comunidad, que tenga línea del tiempo totalmente analizada. Esto nos permitirá un aprendizaje pertinente, sobre todo porque está basada en la metacognición. Van a reflexionar qué aprendieron, cómo aprendieron, y van a exponer sus productos en una feria comunal. De esa manera fortalecemos la interacción entre interlocutores, pero también es la reflexión sobre contenido y forma. Sumado a eso, van a explicar históricamente todo lo escrito, y esto será gracias, además, de un testimonio personal que van a hacer ellos a través de un audio. ¿Qué queremos al final de esta experiencia? ¿No? Que los niños puedan expresarse oralmente en su lengua materna, construyendo su identidad histórica. Entonces, esto es importante, colegas. 3 minutos, ya expliqué una experiencia de aprendizaje. Cuando uno va concursando a concursos internacionales, te dan 3 minutos o 5 minutos para explicar tu experiencia. Cuando uno lo tiene ordenado, lo tiene sistematizado, es muy fácil preparar el discurso. No se llenen de instrumentos, colegas. Utilicen este Canvas para un poco orientar su actividad. Por supuesto, aquí falta desarrollar la actividad, pero eso ya le corresponde a ustedes, porque yo no sé qué actividad es la más pertinente para sus estudiantes. Lo que vamos ayudando nosotros es que eso, lo que tú planteas, tenga consistencia técnica. Tenga consistencia técnica. Esto de acá se convierte en tu cartel de capacidades, evidencias y propósitos. Esto puede ir al inicio, ¿verdad? Todo esto. Esta es tu metodología. ¿Ok? Listo. Muy bien, colegas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta, colegas? Más que pregunta, profesor, es decirle pues una forma de elaborar una experiencia de aprendizaje muy didáctica, clara, sin muchos enredos. Sí, ¿Le quedó claro, maestra? sí, profesor. Ya, muy bien, me alegra mucho. Me alegra mucho. Más Me bien alegra para mucho, el día colega. 26, 27 que va a ser, debo de elaborar ya esta experiencia y traerlo para poder revisarlo y Ah, para sería interesante, ustedes, ir colegas. clarificando aspectos que seguramente en el proceso vamos a tener dificultades. Entonces, no hay como aprender pues haciendo. Exacto, Sí, exacto. Muy bien. profesor. ¿No? Sí, muy bien, colegas.
Por favor, no olviden hacer su proyecto. Voy a pasarle la grabación y este Word completo. Y el 26-27, si ustedes tienen listo su avance, están invitados. ¿Ya? Ya, no quiero observador, ustedes me van a ayudar, porque los que van a entrar el 26-27 van a estar en el nivel inicio que ustedes, ¿no? Uy, primero van a ordenar, wow, ¿no? Ahorita ustedes están un poquito de shock, dirá, wow, qué tan sencillo era, que no, ¿cómo era? Ah, ya, es buena idea, yo lo puedo hacer así, yo lo entiendo ahorita. Pero ustedes me dicen, profesor, tengo mi proyecto, ok, les voy a dar acceso a sala. ¿Ya? ¿Ok? Así que, colegas, gracias, muchas gracias. Les envío el Word y la grabación. Muchísimas gracias. Buenos días. Una Dígame preguntita usted. pequeñita. Claro. El tiempo del proyecto, más o menos, si no me equivoco, es algo de 6 meses. No, Flor, nada, no hay tiempo, Flor. No hay tiempo. El tiempo lo defines tú con tu estudiante. Depende de la demanda. Ya. No hay tiempo. Lo que se puede, a ver. Sin embargo, algunos consejos, ¿no? Sugerencias, no es un formato ni una regla. Por ejemplo, en un mes tendrías que cerrar un proyecto mediano de regularidad e intensidad, ¿no? Para que cada semana se convierta en un proceso, por ejemplo, ¿no? Pero lo ideal sería, pues, 5 meses, 6 meses para hacer. Pero eso no quiere decir que no puede ser proyecto de un día, de 2 días, microproyectos que le llaman, ¿no? Este puede ser un macroproyecto de 1 año, macroproyecto de 6 años. Dentro de tu proyecto hay varios proyectos chiquitos. Pues eso va a depender de ti, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana puedo con mis estudiantes hacer un mini proyecto, que es parte de un proyecto, ¿no? Mi proyecto grande es, pues, luchar contra la contaminación. Pero en esta primera parte lo que les voy a hacer es sensibilizar. Vamos a ver un lago que está sucio, entonces voy acá, entonces yo les cuento la historia del lago, me voy al lago, les hago problematizar y después, ¿qué haremos? ¿No? Ya, ok, vamos a limpiar, ¿cómo hacer? ¿Qué sé yo? ¿No? Y al final hago la reflexión, la metacognición. Mira, cumplo todo, pero es un microproyecto que me va a permitir luego decir, ok, ayer fuimos al lago, bien, ¿saben qué? Vamos a hacer una lucha contra la contaminación, ¿ya? Entonces, depende de usted. Hay macroproyectos que tienen 3 proyectos regulares y un montón de microproyectos, como hay macroproyectos de 3 semanas, de 2 semanas. ¿Quién decide eso? Tú. Nadie más que tú. Nadie te puede decir cuánto va a demorar, porque tú conoces en qué estado están tus estudiantes en relación a la potenciación de sus propias competencias. Si tú ves que tus estudiantes no hablan, pues primero fíjate en eso. Primero tienen que hablar y con seguridad me tomaré el tiempo que tenga que tomarme, porque utilizando varias estrategias y desarrollando varias temáticas, pero para mí es importante que hablen, porque esto le va a permitir para todo. Te va a tomar más tiempo. Pero sus estudiantes hablan más de la cuenta, son muy activos, han tenido buena base y están muy unidos, entonces desafíalos más. Entonces tú tienes que medir cuánto tiempo es lo más pertinente. Eso solo tú, ¿ya? Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Muy bien. Los que tengan proyectos los esperamos el jueves. Cuídense. Gracias.